Muchísimas gracias por mantener la sintonía en Uno más Uno. Tal y como habíamos comentado, nos acompaña Cristina Francisco, una mujer que casi no amerita presentación, es una lideresa del sector justamente de personas que viven con alguna discapacidad y de manera muy específica de mujeres. Ella es la directora ejecutiva del Círculo de Mujeres con Discapacidad. Ha venido a Uno más Uno. Bienvenida, Cristina. Muchísimas gracias a usted, Alberto, a ti también, Melissa. Cristina, hemos abierto este espacio y tenemos suficiente tiempo para tratarlo, porque no hemos enterado de un caso muy grave. Sí. De una chica con problemas de movilidad, problemas de discapacidad, que ha sido embarazada. Violada y de ahí de viene eso el embarazo. Cuéntenos esta historia. Sí, mira, como Círculo de Mujeres con Discapacidad CIMUDIS, desde nuestra fundación, nuestro objetivo es justamente la defensa y reclamar el que las personas con discapacidad, sobre todo mujeres, gocen del derecho que tienen de protección, de participación, y cuando se trata, por ejemplo, de un caso como este, por eso tenemos que dar la cara, porque hay un caso nos enteramos por la prensa de una niña de 14 años con una condición de discapacidad física aguda, física y además cognitiva, también con leve retardo mental, es decir, todo un panorama, todo un contexto que la vulnera socialmente y que la hace sujeto del abuso que sufrió. Y entonces, pues sí, justamente producto de una violación, la madre se da cuenta a los 4 o 3 meses por los cambios que nota en la niña, y al llevarla justamente al hospital se dan cuenta que sí, que la niña está embarazada, que ya cursaba casi 4 meses o más de 4 meses, y era dicho por los propios médicos que la vieron y que nos dimos cuenta en la prensa, un embarazo de alto riesgo. Wow. De alto riesgo por la condición de la niña, justamente de que no es capaz también. La edad, todo un contexto, quizás en la forma donde vive, con las pocas condiciones económicas para una buena alimentación, y todo eso realmente genera un embarazo de riesgo para esa niña. Entonces, como entidad que tiene que ver, pues nos llama la atención de una vez, porque aun cuando en la mayoría de esos casos no salen a la luz, no se perciben, porque la gente o no lo denuncia o no considera que se va a hacer justicia, este caso sí salió a la luz y nos dimos cuenta fue justamente a través de la prensa. No quiere decir que sea el único. Hay muchísimos casos de violaciones. Nosotras desde pero en ¿este caso ocurrió dónde? Esto es en un paraje cerca de Santiago. Santiago. Sí. ¿Ustedes le han estado dando seguimiento? ¿Tienen posibilidad de darle seguimiento? Bueno, en cierta medida, porque nosotras desconocíamos la ubicación y todo eso, las informaciones nos llegaron a través de la prensa. A través de la prensa es que vemos todo eso, donde se habla del caso, de quién es el presunto violador y todo. Y desde CIMUDIS, claro está, hemos estado tratando de dar seguimiento, de ubicar, aunque ha sido un poco difícil, pero por lo menos saber. Y a través de otros contactos en Santiago, que al parecer, al estar mucho más cercanos, hemos tenido conocimiento justamente de que la chica, al ser llevada de nuevo a un estudio que le iban a hacer, simplemente le dijeron que necesitaban llevársela a otro lugar donde tuviera atención a la madre, ¿no? Y que ellos le iban a dar cuidado. Y cuando me refiero a ellos, me dicen que fue de CONANI o un equipo. Intervino. Sí. Bueno, porque cuando salen en la prensa, exacto, las autoridades asumen la responsabilidad. Y CONANI tiene casa de acogida para proteger a niños violados, o que se les violen sus derechos. Claro, y eso está correcto. Ajá. Lo incorrecto es que la madre por un mes, o quizás más de un mes, desconocía en cuál lugar estaba. Si era aquí en Santo Domingo, si era en Santiago, si era... Es decir, tú puedes imaginarte la agonía de una madre, de saber que tiene una niña que no es capaz de comunicarse. Las casas de acogida son clandestinas.
Sí. tanto para mujeres maltratadas como Sí. para niños y niñas, porque lo tiene Sí. CONANI, lo tiene también el Ministerio de la Mujer. Y son así para evitar que los Para agresores, protección. para la protección, Sí. porque los agresores son duros. Claro, pero déjame decirte que todas las reglas tienen su excepción. En el caso de esta niña, aún pidiéndole a este familiar cercano que mantenga esa discrecionalidad o la privacidad, tenía o debe de haber un contacto mucho más cercano. ¿Por qué? Porque su discapacidad no le permite incluso hablar, comunicarse de manera, Sí. sino Pero que yo la madre supongo- crea un vínculo donde Sí. sabe Claro, qué que la ella quiere. conoce. Correcto. Hay que suponer, y habría que consultar a CONANI Sí. sobre este caso, hay que suponer que CONANI tiene un personal adecuado Sí, sí. para ese tipo de tratamiento y que en el mejor lugar donde podría estar, tal Sí, vez sería en una casa sí, de yo pienso acogida. que sí, porque una persona de quizás de extrema pobreza, el medio ambiente en donde está, quizás no en las condiciones, pero fíjate que esa condición se da desde antes de la discapacidad. Sí, sí. Eso denota y te da un indicador de la poca información, de la poca protección, de que no hay un organismo, por ejemplo, que determinara que al nacer con esa condición debía de estar quizás en un centro de educación especial, debía de estar recibiendo. Es decir, hay todo un componente que lleva a esa situación. Y es cierto, la niña necesita el cuidado que se requiere, Un cuidado pero muy lo que especial. no, lo que nosotras como entidad, como madre, como seres humanos, consideramos es que no debe de estar limitada a cada 15 días. La Tú visita como- de la madre. La visita Sí, de la porque madre. hubo una Es que a estos centros no resolución se puede, en donde el no- juez no permiten determinó que vayan. que cada 15 días le vea, pero en el caso de esa madre, de manera específica, en la condición de embarazo que está la niña, ya bastante avanzada, es lógico que ella quiera saber cómo está su salud, qué requiere, porque y su salud mental, tanto Sí. de la niña, de una niña que no tiene conocimiento, Como la mamá. que de repente se ve sacada de su entorno natural. ¿Qué Sí. se sabe del agresor? Te lo pregunto porque tal vez no hay una información clara. CONANI lo que está es tratando de proteger a la niña. Hay muchas de estas violaciones, Sí, Cristina, sí. que suceden en el mismo seno familiar. Sí, muchas Entonces, un poco, veces. ¿qué se sabe del agresor? Sí, de manera personal nosotras no sabemos. No tienen No sabe información. nada. Sabemos Pero el caso- que sí fue denunciado, pero que la persona no se encuentra huyendo. Prófugo. Cristina, pero la esencia de esto, más allá de si le permiten o no a la madre, a los familiares verla, es el hecho de que un hombre viole a una niña en condiciones especiales y que no pase nada. No pase Claro, nada. Y que, óigame, eso es un salvajismo. Claro, una no, cosa uno de nuestros insólita. reclamos es justamente eso también, que se proceda con la justicia, porque no queremos que pase ni a una niña que no tenga discapacidad, ni a una que tenga discapacidad, ni a ninguna mujer. Realmente debe de la justicia actuar en ese caso. Pero este componente de que además de ser una niña, de tener una discapacidad bastante severa, pues hace el caso mucho más grave aún. Pero Claro que se sí. está, o sea, las autoridades se están investigando, se está procediendo, se trata de identificar el agresor, porque como dice Alberto, no puede quedar impune Claro, un caso de esta claro. magnitud. Claro, eso es uno de los reclamos que nosotros He tenemos. escuchado de personas de CONANI la queja de que el Ministerio Público actúa con mucha lentitud en los procesos de investigación de casos como este. Sí, sí. Solo se acelera un poco cuando salen a la opinión la pública, prensa. Claro, claro. porque que lo sí. saca algún medio. Pero hay serios problemas y inclusive hay un déficit importante de fiscales especializados en temas Sí. de niñez y Sí, sí, adolescencia. Y esto es grave, esto hay que afrontarlo porque la situación es mucho más allá de lo que uno se imagina. Claro. Mira, se habla de que el 22% de los embarazos en este país se producen en adolescentes. Claro. Pero una parte de ellas, estamos hablando de niñas, Niñas. ni siquiera Así es. adolescentes, Así son es. niñas. Claro, niñas claro que sí. De 14, 13, 15 años. Y son múltiples esos casos. Y ya eso es un crimen, o sea, Ya, y es un claro. delito que está penado, Claro. penalizado Sí, sí, en sí. el día de hoy. No es
Eso no es simplemente un abuso simple, ¿no? No, no, es un delito. Es un crimen. Y grave. Y grave. déjame decirte que es muy frecuente. Más, por ejemplo, en el caso de las mujeres con discapacidad, nosotros tenemos estudios en donde muchas que pueden haber sido violadas o algo, no van a la justicia o no lo declaran por temor, por vergüenza. Y hay un componente ahí ya cultural también que hace que la familia diga, no, mejor deje eso así, porque además de tener una condición, también salir a exponerte a la luz pública. Es decir, esos son casos que cuando logramos que salgan a la luz pública, pues lo enfrentamos y por eso tratamos de crear esa conciencia y de que la justicia funcione, porque esos son los casos que deben de evitarse. ¿Y cómo se evita? Cuando se sabe que hay acciones legales que impiden que se siga dando con tanta... Y se crean precedentes, porque la sanción exacto. Se supone que tiene también un efecto intimidatorio para los criminales. De disuadir. De disuadirlo. Claro que sí. Piensen en las consecuencias que esto pudiera tener. Claro, pero claro. Ustedes como tal, como círculo, ¿qué capacidad tienen para intervenir, llamar la atención en los casos de violaciones, no solamente de este tipo, sino de otros tipos? Todo. Fíjate, lamentablemente no tenemos esa personalidad jurídica como para actuar per se, pero lo que sí tenemos es justamente nuestra voz y el apoyo de la prensa, de la comunicación, de los comunicadores y de la sociedad en general, porque son de los casos que tenemos que demandar, que dar a conocer, que no se queden callados, porque hay también cierto interés de que no se sepa, de que no sepa dónde está, dónde... Claro. ¿Y qué otros abusos registran ustedes, además de este, que se dice que es lo más grave? Claro, bueno, además de las violaciones, también dentro de lo que son nuestras investigaciones, como te dije, tenemos casos de muchas mujeres, jóvenes también, que son lo que podemos llamar cuando hay esterilización forzada. Esterilización forzada es también es grave, porque tú no eres la que decide, sino otro decide por ti por tu condición de discapacidad. Y tenemos muchos casos de compañeras que a veces hasta la misma familia dicen, tú tienes una discapacidad, no eres capaz de atenderlo o va a ser una carga familiar. Y ellos le dicen al médico, esterilícela en el momento en que vaya a dar a luz. Es decir, hay una condición y respeta el derecho de tú decidir si quieres o no ser madre. Hay que hacer una pausa, pero antes de irnos, para ir cerrando con esta denuncia puntual, Cristina, el llamado que ustedes le hacen a las autoridades dominicanas y a la sociedad en términos específicos, ¿cuál sería? Bueno, uno de los llamados que queremos es, primero, tomando en cuenta la condición que por la que está pasando la madre, su condición mental, el que se le permita una mayor frecuencia para visitar a su niña. Y sobre todo en el proceso en que está, ya de un embarazo casi de término. Es lógico pensar en su salud mental, que puede estar tan preocupada de saber que en un momento determinado puede la niña dar a luz, necesitar por lo menos su compañía. Y también el que sabemos y que requerimos que tanto la niña como las dos, porque es una niña, una bebé, sigan recibiendo el cuidado que se necesita para que ya dando a luz la madre, pues... Y más allá de estar en un centro especializado de CONANI, ¿qué otro cuidado le pueden dar las autoridades? Fíjate, es una persona porque ahí es una atención especial, muy especial. Sí, claro. Para niños y niñas víctimas de violación, de abusos. Yo asumo que la niña puede seguir recibiendo atención quizás desde su propio entorno o en un espacio mucho más adecuado. Si el entorno es, como pero es una madre soltera que tiene otra situación. Tal vez no bueno, hay medidas de retribución, también debe de recibir ayuda del Estado, tanto para recibir esa atención de manera periódica, quizás alimentación para su bebé, un entorno mucho más favorable, que quizás donde vivan en un estado muy precario, el Estado pueda colaborar en proveer quizás una vivienda mucho más adecuada, donde ella pueda, no solamente ella, sino su otra niña, tener un desarrollo mucho más seguro, mucho más apropiado, porque de hecho
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establecen esa protección por parte del Estado. En un niño con una niña con una discapacidad necesita una atención, necesita tener una clasificación para saber qué tipo de educación va a recibir, pero también necesita estar en un entorno protegido. Vamos a hacer la pausa y vamos a continuar Claro. con este diálogo importante, damas y caballeros, que debe de servir para llamar la atención de dominicanos y dominicanas sobre las personas que se encuentran en una condición